Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. En esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio de física. Continuamos con el tema de vectores, pero en esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio de vectores, pero por el método analítico o por métodos analíticos. Como ustedes pueden observar, aquí yo ya tengo la pregunta preparada, que nos dice lo siguiente, ¿ya? Calcular la resultante del sistema de vectores. También podemos observar que aquí ya tenemos al resultado al que nosotros tenemos que llegar, ¿ya? Eh, Anteriormente habíamos visto un video, o bueno, habían visto un video donde estábamos resolviendo por el método gráfico. En este caso nos pedía un método del polígono, ¿ya? A diferencia de estos vectores, ¿ya? Por el método analítico, ¿ya? Lo que tenemos que hacer es igual hallar la resultante total de estos vectores, ¿ya? El cual nos va a dar un resultado al cual nosotros tenemos que llegar, ¿ya? Pero se aplica unos cuantos pasos que tenemos que seguir a detalle para que nosotros podamos hallar esa resultante, ¿ya? Entonces empezaremos con el análisis. Antes de eso voy a pedirles por favor que vayan a visitar mi página. Como ustedes pueden observar, aquí ya tengo el contenido necesario para que ustedes puedan entrar a lo que es a la parte de la teoría. ¿Qué es lo que necesitan saber antes de resolver este tema de vectores? Ya aquí, por ejemplo, tengo el tema de trigonometría, que es la base para que nosotros podamos resolver vectores. ¿Ya? Aquí también, si ustedes se fijan, tengo la parte teórica de los métodos analíticos, los pasos que tenemos que seguir para que nosotros podamos resolver esta suma de vectores por los métodos analíticos. También voy a pedirles que vayan a visitar mi canal de YouTube. No se olviden darle al botoncito de suscribirse, activar la campanita para que les llegue las notificaciones de todos los videos que voy a ir subiendo. Volverles a reiterar que aquí tengo mucho material para que ustedes puedan revisar, ejercicios de sueltos. Si tienen dudas, por favor no duden en escribirme a mi página. Ya pueden escribirme también al WhatsApp. Tengo un botón habilitado de WhatsApp donde ustedes pueden escribirme mensajes, qué temas quieren que yo les ayude, qué ejercicios quieren que resuelva. Ya, si ustedes quieren pueden mandarme los ejercicios que ustedes quieren que yo resuelva. Ya, no tengo ningún problema, yo lo voy a hacer. Ahí tengo el botón de WhatsApp. Bueno, muchachos, sin más que decirles, vamos a resolver el ejercicio. Ya, ahí está. Ese es el problema. Entonces, ¿cuáles son los pasos que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es ver qué vectores no se encuentran en los ejes de coordenadas, o sea, eje X y eje Y. Si ustedes se fijan, yo les voy a poner nombre a los vectores, ¿ya? En este caso voy a llamar a este vector a este voy a llamar vector B. Puede ser aleatorio, ustedes pueden darle el nombre que ustedes quieran, ¿ya? Puede ser X, Y, Z, no interesa. Lo importante es identificar dónde se encuentran estos vectores, ¿ya? Listo, seguiremos. Entonces, fíjense, comenzaremos con A. ¿A dónde se encuentra? A se encuentra entre el eje Y positivo, que sería este, ¿ya? Este sería el X positivo, este sería la Y negativo y este sería el X negativo. Eso es de acuerdo al plano cartesiano o eje de coordenadas, ¿ya? Si se fijan, A se encuentra en medio de Y positivo y X negativo. Por lo tanto, no está entre los ejes Y ni X. Para resolverlo hay que descomponer en sus componentes rectangulares. ¿Qué quiere decir eso? Este vector convertirlo tanto en Y como en X. O sea, hay que descomponerlos, volverlos en X, ¿ya? Y Y. Vectores con respecto a X y vectores con respecto a Y. ¿Cómo se hace eso? Aplicando trigonometría. Por algo tenemos aquí un ángulo y nosotros podemos descomponer esos vectores. Lo mismo pasa con el vector B. Si ustedes se fijan, se encuentra entre el X negativo, perdón, Y negativo y X negativo, ¿ya? Es igual hay que descomponer este vector en Y
y en X. Y por último tenemos el vector C que se encuentra, este sí se encuentra en el eje X. Por lo tanto, para resolver nuestro ejercicio va a ser más fácil añadirlo en la sumatoria de los ejes X, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer primero, identificar dónde se encuentran los vectores. El siguiente paso va a ser descomponer cada vector, ¿ya? Descomponer. Vamos a comenzar con el vector A, ya vamos a comenzar con el vector A, que está en este lugar, y lo vamos a, lo voy a graficar, ¿ya? Lo voy a traer aquí para que podamos resolverlo de una manera más sencilla, ¿ya? Lo voy a traer aquí. Si quieren ustedes pueden anotar paso número 1, primer paso. Voy a traer aquí el vector para que se pueda observar cómo se encuentra, ¿ya? Cómo se encuentra. Aquí al ladito voy a dibujar lo que está aquí, el eje, ¿ya? Y si ustedes se fijan, esto se va a convertir en un triángulo rectángulo, ¿ya? O en un triángulo que tiene su ángulo, obviamente, y ahí está 30 grados. Lo único que he hecho es traer aquí el gráfico. Este, por si acaso, es nuestro vector A, que tiene un valor, por si acaso. A tiene un valor que es igual a 50. Ahí ya nos está dando dato. Ahí dice U unidades. 50 unidades, ¿ya? Listo. Seguiremos. Ahora, este vector tengo que convertirlo tanto en Y como en X. Si se fijan, estos vectores, ¿ya? Son lo mismo. Son lo mismo. Esto va a ser igual a esto, ¿ya? O sea, está en el eje X, o se va a volver al eje X. Se va a descomponer, ¿ya? Entonces, esto va a ser igual a esto, ¿ya? ¿Se puede trabajar con este otro ángulo o con este ángulo? Sí, se puede. ¿Podemos hallar ese ángulo? Sí, se puede hacer. Aquí, por supuesto, se supone que hay otro ángulo, que sabemos muy bien que no viene al caso, pero se supone que aquí forma 90 grados. Si aquí hay 30, aquí por obvio, va a ser obvio que aquí hay 60, total 90, ¿ya? Pero no es el caso de la pregunta, no nos está diciendo nada de eso. Trabajamos con ese triángulo nada más. ¿Listo? Entonces descompondremos. Yo lo voy a bautizar a este como AX. ¿Por qué? Porque va a pertenecer al, viene del vector A y se va a descomponer en X. A este otro lo voy a llamar AY, ¿ya? Porque va a ser el vector A, pero descompuesto en Y, ¿ya? Listo. Entonces, seguiremos. Aquí tengo el ángulo. Si ustedes se fijan, es un triángulo rectángulo que tiene un ángulo. Para este triángulo, ¿cuál va a ser mi cateto opuesto? Va a ser AX. ¿Por qué? Porque se está oponiendo al ángulo. ¿Cuál va a ser el cateto adyacente? Donde descansa el ángulo. Siempre, pero siempre, el vector más largo va a ser la hipotenusa. ¿Cómo me voy a dar cuenta? De acuerdo también al gráfico, ¿ya? Al gráfico. Y donde descansa el ángulo va a ser el cateto adyacente y el opuesto va a ser el que se opone al ángulo. Entonces, sabiendo todo eso, ya puedo pasar al siguiente paso, que sería descomponer. Hemos dicho, ya, si ustedes quieren que les dé unas clases de trigonometría básica, obviamente, porque yo no soy matemático, soy físico, pero obviamente tengo conocimiento de matemáticas, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Utilizar las funciones seno, o sea, trigonometría, coseno, ¿ya? Y tangente si es necesario, ¿ya? Si es necesario. La función seno nos dice que el cateto opuesto es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto, perdón, coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa y el tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Eso es lo que nos dice la trigonometría, ¿ya? Las funciones trigonométricas. Ahora sí, para calcular el cateto opuesto, ¿qué función tengo que utilizar? La función seno. Entonces voy a decir, para
el vector AX, voy a utilizar la función seno. Entonces digo, seno del ángulo va a ser igual al cateto opuesto. Pero nosotros que hemos dicho que el cateto opuesto es igual a AX. Entonces decimos, AX va a ser igual, o sobre, perdón, la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? La hipotenusa es el vector A. Por lo tanto, va a ser entre el vector A. De aquí, ¿cuál es mi incógnita? Mi incógnita es el cateto opuesto, que sería el vector AX. Esto que está dividiendo va a pasar a este lado a multiplicar y voy a tener aquí que AX, que es la incógnita, va a ser igual al vector A por el seno del ángulo. Como yo ya tengo los datos, voy a reemplazar directamente. ¿Ya? Voy a reemplazar directamente y va a ser AX va a ser igual al vector A, que vale 50 por el seno del ángulo, que es 30 grados. Ahí ya tengo la primera función, o perdón, el primer vector descompuesto en el eje X. Ya no voy a resolver todavía porque lo voy a hacer al final cuando haga la sumatoria de ejes. ¿Ya? Seguiremos. En el siguiente paso ya he descompuesto aquí el vector AX, perdón. Ahora tengo que disponer el mismo vector, pero en el eje Y. Y habíamos dicho que AY es igual al cateto adyacente. Por lo tanto, voy a utilizar la función coseno. Entonces digo, para el vector AY, ¿ya? Va a ser igual al coseno del ángulo. Cateto adyacente habíamos dicho que es el vector AY. Sobre la hipotenusa, que es el vector A. Lo mismo que hace rato, nada más que estamos cambiando de función, nada más. Listo. Despejando a Y, voy a tener que AY va a ser igual, o vector AY va a ser igual al vector A por el coseno del ángulo. Van a disculpar, estoy con una pantalla táctil, por eso hay un poquito de retraso. Ya, entonces voy a tener que AY va a ser igual al vector A, habíamos dicho que vale 50, coseno del ángulo, que es 30 grados. Listo, muchachos, con eso ya he descompuesto el vector A en el eje X y en el eje Y. Hasta ahí el primer paso. Seguiremos con el vector B. Vamos a hacer absolutamente lo mismo, ya lo mismo, solamente que estaríamos haciéndolo para el vector B. Ahora sí, vámonos, dice, para el vector B, pero en este caso para descomponer en BY y en BX. Voy a hacer lo mismo que he hecho hace rato. Voy a traer el vector aquí. Ya, ahí está el vector, fíjense. Y voy perdón, vamos a graficar de acuerdo donde se encuentra nuestro ángulo. Ahí. Si ustedes se fijan, este es el vector. Este vale, por si acaso, 40. Es el vector B. Y el ángulo está aquí. Y esto vale 60. Listo. Para este vector, ¿cuál es ahora el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente? Vuelvo a repetir, el más largo va a ser la hipotenusa. Si ustedes se fijan, aquí está el ángulo. ¿Dónde está el opuesto? Está en su frente. Por lo tanto, este va a ser el cateto opuesto, que lo voy a bautizar BY. ¿Por qué BY? Porque se encuentra en el eje Y de los ejes de coordenadas. Por eso lo estoy bautizando con BY, porque viene del vector B que se está descomponiendo en el eje Y. Seguiremos. Y donde descansa el ángulo va a ser el cateto adyacente, va a ser el vector BX.
Ahí ya está descompuesto nuestro triángulo en el vector X y en el vector Y. ¿Qué tenemos que hacer? El siguiente paso va a ser igual aplicar las funciones. Primero para X, o sea, para Bx. ¿Qué sería Bx en este caso? Cateto adyacente. Por lo tanto, voy a utilizar la función coseno. Entonces aplicaremos. Digo, coseno del ángulo. Coseno del ángulo. Espera un ratito. Este tren problema es esto. Ay, no, se ha cerrado la pantalla, van a disculpar. De todas formas voy a volver a repetir, no hay ningún problema. Ya, mientras vuelve a abrirse la pizarrita, ahora sí. Creo que se va a borrar lo anterior, no importa. Vamos a volver a calcular si es necesario. A ver, habíamos dicho que tenemos que aplicar la función coseno. Coseno del ángulo va a ser igual al cateto adyacente, que era Bx, sobre la hipotenusa, que sería el vector B. ¿Ve? ¿Cuál es la incógnita? La incógnita es Bx. Entonces voy a despejar. Bx va a ser igual al vector B por el coseno del ángulo. Reemplazando valores voy a tener que Bx va a ser igual a B, que ¿cuánto era? Si no me equivoco es 40. Coseno de 60 grados. ¿No ve? Listo. El siguiente paso también para Y. Para Y habíamos dicho, voy a tener que hacer el gráfico de nuevo, pero no importa. Habíamos dicho que va a ser, ya hemos utilizado la función coseno, ahora vamos a utilizar la función seno. Entonces vamos a decir para, esto por si acaso era para vector Bx. ¿Ve? Ahora vamos a hacer para vector By, que sería By, va a ser lo siguiente. Función seno. Seno del ángulo va a ser igual al cateto opuesto. De forma rapidita lo voy a hacer aquí. El vector, ya, para que no tengamos aquí rapidito, rapidísimo. A disculpar, a veces así es la tecnología. Cuando más lo necesitas se tiene que hacer. Ya, aquí era 60, esto era Bx, esto era By, esto valía 40, que era el vector B. Listo, ahí está nuestro triángulo. Ahora sí, seguiremos. Entonces, esto habíamos dicho que seno va a ser igual al cateto opuesto, o sea, By, sobre la hipotenusa, que es el vector B. Lo mismo que hace rato, ¿no ve? Ahora sí, entonces despejando By voy a tener que es igual al vector B, seno del ángulo. Reemplazando valores tengo que By va a ser igual a B, que vale 40, seno del ángulo, que es 60 grados. Ahí está. Si se fijan, ya he descompuesto los vectores en el eje X y Y, tanto como en el vector A como en el vector B. Y en el vector C, ya el vector C, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a revisar el texto. Aquí está la pregunta, por si acaso. De aquí estoy sacando. Es un librito de Goni Galarza, ¿ya? Es de Goni Galarza. Lo voy a volver a cortar para que podamos tener la pregunta de nuevo. Listo, ahí está. Ahí está la preguntita, ¿ya? Listo. Ahora sí, si se fijan, ya tengo descompuesto esto en el eje X, en el eje Y, vector B en el eje X, en el eje Y. Y esto no es necesario descomponer porque ya se encuentra en el eje X, ¿ya? ¿Cuál es el paso siguiente que nosotros tenemos que seguir? El siguiente paso es observar cuáles se encuentran o dónde se encuentran los vectores, ¿ya? O sea, tengo que hacer la sumatoria de vectores en el eje X y en el eje
Y lo voy a hacer aquí ya. Sumatoria de vectores en el eje X, ¿ya? X y Y. Listo, o sea, voy a sumar todos los vectores en X y todos los vectores en Y. Entonces decimos lo siguiente. Primero voy a sumar en X, sumatoria del vector, sumatoria del eje X va a ser igual a ¿qué? Tengo que sumar todos los vectores que estaban en el eje X. Para el vector A, aquí de forma rapidita, para el vector A, ¿cuál era X? Esto, ¿no ve? Era la función, ¿qué función era? Seno, ¿no ve? Seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Por lo tanto, era, aquí, si no más me equivoco, era 50 seno de 30 grados. Aquí, una pequeña pausa. Este vector, ¿en qué eje se encuentra? Voy a volver a graficarlo aquí de forma rapidísima. Si ustedes se fijan, está ahí. ¿Ya? Está aquí. ¿Sí? ¿Ya? ¿En qué eje se encuentra este vector? En este caso sería esto, ¿no ve? Aquí está 30. Sería esta parte. ¿En qué eje se encuentra? Se encuentra en el eje X negativo. Por lo tanto, el signo de este vector va a ser negativo. Mucho ojo ahí por si acaso. Ahí es donde la mayoría de los estudiantes comete el error cuando se hace la suma de ejes, ya de vectores en sus ejes. Si se fijan, este vector, que era este que hemos hallado, se encuentra en este eje X negativo. Este es X positivo, este es Y negativo, este es Y. En el momento que estemos realizando la suma de vectores, tenemos que fijarnos eso, el signo es muy importante el momento de resolver el ejercicio, ¿ya? Seguimos con la sumatoria. Ahora sí, el otro vector que está en el eje X que hemos descompuesto es el vector B, ¿ya? Que sería en este caso este de aquí, que era el cateto adyacente, o sea, esto. O sea, era función coseno. Por lo tanto, copio todo esto. Lo mismo, fíjense dónde se encuentra este vector. Aquí está. Está en el eje X negativo. Por lo tanto, también va a ser menos. Menos. ¿Menos qué? Menos 40 coseno de 60 grados. ¿De dónde he sacado eso? Es este vector que hemos hallado. Ya, descomponiendo el vector B. Por último, ¿quién más está en el eje X? Esto. ¿Pero en qué X está? En el positivo. Por lo tanto, esto va a ser más... ¿Cuánto vale esa función? O perdón, ese vector vale 60. Listo, son todos los vectores que se encuentran en el eje X. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer ahora es aplicar la calculadora. Voy a tener menos 50 sen de 60. Calculadora. Un poquito más aquí. Menos 50 sen de 60 grados. Menos, que seguía, menos 40 cos de 60. Menos 40 coseno de 60. Paréntesis, más 60, que es el vector C, o sea, más vector C, más 60. Sumamos y vamos a tener como resultado, a ver, revisamos. Revisaremos, por favor. Ay, perdón, es aquí cometí un error. Esto es sen de 30. Voy a volver a escribir. Sen 50. Sen de 30, perdón. Ya estoy igual que ustedes, ya estoy ya
volviéndome loco con los ejercicios. 50. Luego era 40 coseno de 60. Ahora sí, 40 coseno de 60. Ah, ahora sí. Más 60, vector C. Ah, ahora sí está bien. 15. Entonces, la sumatoria de estos vectores me da como resultado 15 unidades. ¿No ve? Está ahí nomás. Seguiremos. Ya vamos a terminar. El siguiente paso es sumar, pero ahora en el eje Y. Todos los vectores que se encuentran en el eje Y, que son simplemente dos, los que hemos hallado, ¿no ve? Este y este. Entonces sumaremos. Decimos sumatoria en el eje Y va a ser igual. Aquí ya tengo. Para este vector anterior, ¿dónde estaba? Era este, ¿no ve? ¿Qué función era? Cateto adyacente. Como era cateto adyacente, ya, o sea, es esto, cateto adyacente, entonces era la función coseno. Entonces aquí era 50, perdón, coseno de 30 grados. ¿Lo ven? Ahora sí, lo que les había dicho hace rato. ¿En qué lugar se encuentra ese vector? Se encuentra aquí en el eje positivo. Por lo tanto, se mantiene positivo. El otro vector, ¿dónde está? Está aquí. Ah, este está abajo, fíjense, está aquí abajo. Por lo tanto, se encuentra en el eje Y negativo. Por lo tanto, aquí va a ser menos, ¿menos qué? Menos 40 sen de 60. Nada más, no hay otros vectores más que están involucrados. Lo único que hacemos ahora es sumar. ¿Ya? Entonces vamos a tener sumatorias en el eje Y, va a ser entonces igual 50 coseno de 30. ¿Cuánto es? 50 coseno de 30 era menos, ¿no ven? Menos 40 sen de 60. 40 sen de, perdón, sen de 60. Igual, tengo como resultado 5 raíz de 3. Así tal como está voy a copiar, ¿ya? Momento de desemplazar valores, ahí voy a ver. Ya está, ya tengo la sumatoria en el eje Y, la sumatoria en el eje X. Por último, para terminar el ejercicio, nos dice que tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras, pero para física nos da la siguiente formulita. Esperemos que no se borre. Ahora sí. Nos da la siguiente formulita, donde dice, el paso número 3, creo que no anotado el paso 2. ¿Ya? La resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de los ejes al cuadrado. Listo, eso nos da la formulita para que nosotros podamos hallar la resultante total. Entonces aquí vamos a reemplazar valores y vamos a tener lo siguiente. Raíz cuadrada de, si no me equivoco, era 15, la sumatoria en X, todo esto al cuadrado, más, aquí era 5 raíz de 3 al cuadrado. Aplicamos calculadora y con esto ya estaría resuelto nuestro ejercicio. Aplicamos raíz, paréntesis, 15 paréntesis al cuadrado, más paréntesis, 5 raíz de 3, salgo del paréntesis, cierro paréntesis, y esto también está al cuadrado, igual. Ahí está el resultado, 10 raíz de 3. 10 raíz de 3. Pero esto equivale a, vamos a sacar en un número entero o en decimales, nos sale 17,32. O sea, la resultante había sido 17,32 unidades. Con eso ya estaría resuelto el ejercicio. Verificamos la pregunta y correctamente está el ejercicio
resuelto. Bueno muchachos, espero que les haya gustado. No se olviden por favor ir a mi página de Facebook, darle me gusta, comenten, manden mensajes al WhatsApp qué ejercicios quieren que yo les ayude a resolver, qué temas en específico quieren que les explique. También vayan a mi canal de YouTube, suscríbanse, voy a seguir subiendo más videos para ayudarles todo este año hasta que la muerte nos separe. Bueno muchachos, nos vemos en un siguiente videito. Chao, chao. Cuídense muchachos, cuídense.